Buenas, ¿cómo andan? Ayer compartí algo sobre las debilidades. Eh, y como estamos en las vísperas de la Pascua, que creo que es la fiesta más importante junto con la Navidad para el cristianismo, la celebración anual más importante junto con la Navidad, creo que está bueno hablar de la muerte y de la resurrección, no solamente de Cristo, sino del cristiano también, respecto a esas debilidades que ayer mencionaba, ¿no? Eh, y me doy cuenta que en varios textos del Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, habla de su debilidad y a su vez de los padecimientos de Cristo. Y dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui hecho. Eh, y antes de eso, de proseguir, habla de participar en los padecimientos de Cristo. Como si el perfeccionamiento de la imagen de Dios en nosotros viniera a partir de los sufrimientos. Del sufrir injustamente sobre todo, ¿no? Y más por el Evangelio, por el reino de Dios, por hacer el bien. Que es justamente la razón por la cual Jesús fue muerto, la razón por la cual Jesús fue perseguido y martirizado y crucificado. Porque causó la envidia, causó, potenció la arrogancia y fue piedra de tropiezo para la religión de esa época, para los fariseos y también para el poder político, porque va a considerar al cristianismo como un movimiento subversivo por declarar su señor a otro que no era el César romano, ¿no? Entonces, eso va a producir una persecución en el cristianismo, por lo cual el cristianismo va a padecer. Y de ahí que se hable de los padecimientos. Y cuando se habla del bautismo, otro símbolo cristiano importantísimo, se habla de sumergirnos en el agua, de sepultarnos con Cristo en su tumba y renacer a una nueva vida. Y participar de los padecimientos tiene que ver con asociarme en la debilidad de Cristo, porque Cristo no pecó, pero sí fue débil. Fue débil porque se hizo hombre. Y la muerte es la mayor expresión de la debilidad humana. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana no. Y la muerte es la bisagra para nuestra existencia, por lo menos en el plano terrenal. Entonces Jesús, desde una óptica mitológica, ¿no? Fue atacado por el enemigo, por la serpiente antigua, en la única debilidad que pudo encontrar en él, su faceta humana, su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque antes fue tentado y no logró su cometido en las tentaciones, ¿no? Entonces, la muerte era el único talón de Aquiles de Jesús. Y ahí es donde, por decirlo así, el enemigo ingresó su ataque. Y el cristiano se asocia en su debilidad con Cristo. Y Cristo expone su debilidad también porque le costó ir a la cruz. No fue fácil para él, porque en su faceta humana, nuevamente, tuvo pesar de ir. Porque era algo doloroso, era algo crítico, era algo traumático. Y pidió al Padre poder pasar de sí esa copa, pero el Padre hizo silencio. Porque ese era el propósito para él. Y es el propósito para cada cristiano el padecer juntamente con Cristo. Crucificarnos con Cristo juntamente con la cruz, para asociarnos a su debilidad y que su debilidad sea asociada con la nuestra. Porque cuando reconocemos que somos débiles, cuando ponemos nuestra debilidad en las manos de Dios y se la entregamos a Él, ahí es cuando nos estamos volviendo humildes. Y ahí es donde el poder de Dios se puede perfeccionar. Y la sobreabundante gracia de Dios puede ingresar a nuestra vida por medio de la imitación a Cristo, por medio de asociarnos con su debilidad y su debilidad sea asociada a nosotros y su justicia sea imputada a nuestra cuenta, ¿no? Y es ahí donde donde va a impactar la propiciación que Jesús hace por nuestros pecados, porque nosotros somos
en la teología de Dios asociados a Cristo en su muerte. Y bueno, asociándonos a esa debilidad que Jesús tuvo, ahí también muere nuestro viejo hombre, muere nuestra carne, como dice Pablo. Y en su resurrección, en la resurrección de Jesús, en el levantarse de los muertos y permanecer a pesar de esa pseudo derrota, está la victoria del cristiano. Porque el cristiano es resucitado juntamente con Cristo en el momento de su resurrección. Solo que a nosotros nos impacta por diferido. A nosotros hay un delay entre la resurrección de Cristo y la resurrección del cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es otro. Nuestro tiempo es distinto al tiempo del Mesías. Tiempo histórico, ¿no? Voy a correr por acá. Ahí está. Entonces, ahí está el poder de la resurrección. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos levanta a nosotros de nuestras miserias, nos levanta de nuestras debilidades. Y es ahí donde la gracia de Dios se hace más claramente visible, ¿no? Porque a pesar de que no podamos participar plenamente en la santidad y en la justicia de Dios por nuestras debilidades humanas, estas debilidades van siendo entregadas gradualmente a Dios. Si pudiéramos entregarnos de una y para siempre y vivir santamente, es el ideal, pero es difícil eso. Ahora, a ninguna verdad y a ninguna santidad se accede en plenitud desde el inicio. Por eso hay un progreso en el caminar cristiano, en donde progresivamente vamos entregando nuestra carne mortal, donde nuestro cuerpo y nuestras vivencias van siendo resucitadas y van siendo vivificadas paulatinamente. Primero en la fe, en la conciencia, en el corazón, en lo básico, ¿no? En la estructura de pensamiento al incorporar a Dios y su poder y su misericordia y su Espíritu Santo y su Evangelio, ¿no? Que es la palabra de Dios que empieza a ingresarnos en un esquema nuevo de vida. Y a través de eso, paulatinamente, vamos haciendo morir al viejo hombre. Y paulatinamente se va vivificando el nuevo hombre en nosotros y se va formando Cristo en nosotros. Y empezamos a poder ser y expresar lo que es la palabra y la imagen de Dios en nuestra vida. Y no es por nuestros méritos, es por su poder, por su Espíritu Santo, por su palabra. Porque a nosotros, al morir en la cruz con Cristo y ser resucitados a una nueva vida con Cristo, estamos siendo participantes de su sufrimiento y de su resurrección, y por ende de su naturaleza divina, de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su santidad, que van siendo paulatinamente aplicadas a nosotros y nosotros vamos experimentándolas cada vez con un poco más de fuerza, si es que permanecemos en Él, si es que en día a día participamos de su sufrimiento, como dice Pablo, ¿no? Y ahí está la teología de la renovación, ¿no? De lo nuevo que hay en Cristo cada día, porque sus misericordias son nuevas cada día, dice. Y cada día tenemos que morir de nuevo y resucitar de nuevo, y así plenamente, cada vez más profundamente, vamos a acceder un poco más a esa naturaleza divina, ¿no? De Dios, que es participada a nosotros por medio de su Espíritu Santo, y así cada vez vamos a caminar con más victoria en el día a día, con más plenitud en nuestro cristianismo y con más eficiencia en cumplir sus propósitos, ¿no? Así que la muerte y la resurrección del cristiano, en asociación a la muerte y la resurrección de Cristo que celebramos en estos tiempos, en estas vísperas de Pascua, acá en la Argentina. Creo que los judíos también la celebran en este periodo. No sé si calza la misma fecha, no me acuerdo bien cómo es el calendario. Pero es importante recordarlo, ¿no? Que por nuestra debilidad podemos ver, como dice Pablo, el poder de Dios. Y en la muerte y resurrección de Cristo nosotros también somos muertos y resucitados juntamente con Él.